Hogares Betania, AC. Somos una asociación civil no lucrativa, cuyo principal objetivo es ayudar de manera desinteresada a personas con diferentes tipos de discapacidades físicas y principalmente mentales, que han sido víctimas de maltrato o abandono por parte de su familia. Nuestro servicio está inspirado en dar esperanza, valores éticos y en ofrecer dignidad humana. Servimos con responsabilidad y compromiso. Ayudar a desamparados es nuestro fin, brindando atención integral y permanente para que recuperen su integridad, su salud, tengan una vida sana, digna y sobre todo feliz. Después de trabajar cerca de 20 años, se constituyó legalmente el 23 de marzo de 1990 como asociación civil. La capacidad de la casa es aproximadamente para 65 personas, sin embargo, por falta de recursos no hemos podido aprovechar por completo las instalaciones de nuestra institución. Nuestro trabajo es arduo, pero es recompensado con el amor y agradecimiento que incondicionalmente nos ofrecen las personas que atendemos. Bueno, mi nombre es Silva Magdalena García Figueroa, trabajo aquí en Hogares Betania, soy la coordinadora. Esta casa hogar tiene 40 niños, todas son de diferentes edades. La más chiquita tiene 13 años y de ahí las edades varían hasta los 89 años de la más grande. Nuestros niños son pacientitos con retraso mental y diferentes diagnósticos. Las atenciones que ellos necesitan son varias, desde cuidados generales hasta ya cuidados especiales. Tenemos niños que tienen crisis convulsivas y diferentes diagnósticos. Algunas necesitan cuidados especiales, como en el caso de las convulsiones, otros se valen por ellas mismas. Hay niños que necesitan desde el cambio de pañal, el levantarlas, el vestirlas, darles de comer y todos los cuidados generales que necesita una persona para llevar una vida digna. La casa fue fundada hace ya mucho tiempo por dos madres, que fueron las que se encargaron de fundar la institución. El patronato recibe el nombre de Hogares Betania, AC, y está ahorita conformado por benefactores. Son los que se encargan de... Nosotros vivimos de las donaciones y son los que se encargan de prever todo lo necesario para que estas niñas tengan una vida digna. El trabajar con ellas nos hace mejores seres humanos, no cabe duda. La experiencia más bonita que tiene uno es precisamente la convivencia que tiene uno con ellos. Diario tiene uno cosas nuevas que aprender de ellos. Te hace ser mejor ser humano, tener mejor calidad de vida, porque empiezas a ver todo lo afortunado que eres al tener desde la salud hasta todos tus sentidos completos, ¿no? Cosa que ellos aquí no lo tienen. Nosotros somos 10 personas las que trabajamos en el mantenimiento y conservación de esta casa, entre yo, su servidora como coordinadora, las niñeras y las auxiliares, las personas de la cocina y la persona que se encarga del mantenimiento general, tanto en la casa como en los jardines. Bueno, pues nosotros damos las gracias a nombre de los niños por todos los beneficios recibidos y por todas las carencias que ellos alcanzan a cubrir con sus donaciones. Por medio de este video les hago una invitación, yo como coordinadora y representante de las niñas, a que vengan y conozcan esta institución, vengan y conozcan de viva voz las necesidades que tenemos en la casa, que varían mucho, desde alimentos, medicamentos, ropa, calzado, víveres. Las necesidades son muchas, desde productos de limpieza, de higiene, ropa para las camas, toallas para el baño,
Las necesidades de aquí nunca se terminan, ya que vivimos de las donaciones de las personas y la mayoría de las veces son precisamente cosas que nos traen usadas. Entonces, lo que nos traigan a nosotros aquí nos es muy útil. Yo agradezco de parte de las niñas lo que sea su voluntad, venir y hacernos el favor de traernos. Y esperamos también que se den un tiempo para venir y conocerlas personalmente, ya que son personas que están muy necesitadas de cariño y la visita de cualquier persona pues es grata para ellos. Muchas gracias. Hogares Betania hace Agradecemos enormemente la ayuda que hemos recibido por parte de nuestros benefactores. Ayúdanos a llevar más esperanza.